Estamos en Es Diario con Oiceder Azúa. Ella es, están viendo, periodista venezolana en España. Con lo cual, pues una analista que desde luego conoce, sabe a la perfección, mucho mejor que yo, la situación que se está viviendo en Venezuela. Una situación muy grave que vamos a ir comentando y analizando paso por paso a continuación. Oiceder, ¿cómo estás? Un placer. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias de verdad por este espacio tan necesario en España para entender la gravedad del asunto. Claro, la primera pregunta es, ¿por qué no hubo muchos venezolanos, también aquí en España, se esperaba que hubiera un plan de alguna forma para intentar impedir la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, pese a que, recordemos, no enseñó las actas electorales de las últimas elecciones celebradas en Venezuela el pasado 28 de julio. No presentó las actas como le pedía la inmensa la inmensa, digamos, mayoría de la comunidad internacional no presentó esas actas. Sin embargo, esto fue lo que sucedió este mismo viernes. Vamos a verlo y lo comentamos. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones y un abrazo, presidente. ¡Un placer! Pues lo acabamos de ver, Oiceder. Nicolás Maduro finalmente este pasado viernes, 10 de enero, juró su cargo como presidente constitucional, dice él, de la República Bolivariana. ¿Qué ha pasado? Mira, es un escenario de los que se habían planteado. Cuando dices que no había plan, evidentemente sí había no un plan, sino varios planes. Claro. Estamos ante una dictadura y desmontarla requiere de numerosos escenarios que van también relacionados a las decisiones que se tomen en países vecinos, en países aliados, o sea, lo que ocurre también en el ámbito geopolítico, en los intereses de quienes respaldan la dictadura de Maduro y quienes respaldan el movimiento democrático de Venezuela. Entonces ha venido sucediendo una cantidad de acontecimientos que vale la pena destacar. Primero, la osadía, el plan de Edmundo González de salir de España, abandonar el exilio, empezar una gira internacional, pasando por Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, y María Corina Machado, después de más de 160 días de exilio, pues salir a las calles de Venezuela cuando pesa una gran amenaza, órdenes de detención, y decirle al pueblo venezolano: vamos a encontrarnos en las calles. Entonces, este es un momento muy confuso, pero a la vez muy claro. ¿Por qué? Porque desde el inicio María Corina Machado, quien es la líder de este Ujú. movimiento, con Edmundo González Urrutia, quien fue el abanderado para ir a esas elecciones que se ganaron con el resultado histórico, con el mayor número en votos en la historia de Venezuela, más de 7.4 millones, con casi 40 puntos de diferencia con Nicolás Maduro, y eso que no dejaron votar a los venezolanos fuera del país, que son más de 5 millones de personas inscritas o que deberían estar inscritas en el Consejo Nacional Electoral, Ujú. porque la diáspora es de 8. ¿Qué pasa? María Corina Machado lo dijo muy claro. Si Maduro llega a ese día, ¿ok? De consumarse el golpe de Estado, ya sabemos que esa es la decisión que ha tomado y es el peor escenario, porque se dieron una serie de acontecimientos para ir a esa negociación. Desde el reconocimiento de Edmundo González por varias democracias, también insistir en reuniones, no se dieron. Y bueno, la oposición en este caso, que quizás más que oposición, porque es la mayoría del país que ha decidido el cambio democrático y es una cúpula que se ha aferrado al poder, pues cerró el espacio aéreo, cerró las fronteras. Si ustedes ven fotografías, es increíble cómo las dos grandes vías que conectan Venezuela con Colombia están completamente desiertas y solo hay dos grandes containers que prohíben ese paso. Se tenía pensado que Edmundo González iba a llegar a Venezuela en compañía de exmandatarios internacionales que son parte del grupo IDEA, que ese Ujú. 10 de enero iba a ser la consumación no de un nuevo periodo ilegítimo de Nicolás Maduro, sino, bueno, que gran parte quizás de las Fuerzas Armadas iban a permitir la entrada. ¿Qué pasa? La gente salió a las calles el día 9 de enero, hubo una profunda represión, a María Corina le practicaron un secuestro express, ya explicó,
hubo violencia, hubo heridos. De hecho, está desaparecido el conductor de la moto donde ella estaba, con su grupo también de guardaespaldas. Y la situación evidentemente cambió, pero esto no quiere decir que no haya un plan o que hayan estrategias alineadas a esto. Es que son diferentes escenarios. Ya viendo estas fotografías de Maduro jurando a la Constitución, pasando por encima y acompañados ¿de quién? Del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, del presidente de Cuba y el presidente del Congo. En esta oportunidad, para que tengan una idea, el acontecimiento de la legitimación de esa investidura empezó una hora antes, adelantaron ese evento, no dejaron a los periodistas entrar al hemiciclo, cambiaron de salón a uno más pequeño. Las caras de todos ellos eran un poema, porque se veía una tensión, miraban a todos los lados. Es decir, hay una cantidad de señales que dejan ver que hay un gran quiebre. De hecho, hay unas fotografías del desfile militar y una gran pancarta detrás de Nicolás Maduro y los jefes de las Fuerzas Armadas que dicen dice es como la ratificación, reafirmación de lealtad. ¿Quién se reafirma con lealtad? Quiere decir que hay un movimiento interno que se está gestando, hay grandes dudas de parte de la cúpula militar que podría haber una gran traición. Entonces, ya nosotros los venezolanos estábamos, vamos a decir, ok, con la esperanza de que algo contundente a favor de la democracia sucediera el 10 de enero. Pero sabemos que son 25 años de un juego ilegítimo que es muy difícil de desmontar, pero han surgido grandes hitos que se han cumplido y esta historia continúa porque ya hay nuevas sanciones. No solo se ha aumentado el precio de la cabeza de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello por estar vinculados al cartel de los soles, por estar vinculados al narcotráfico, sino también que se ha incluido al jefe del ejército, a Vladimir Padrino López. Y esto es una jugada interesantísima porque ya Estados Unidos ha dicho no, ya sabemos que con él no vamos a negociar y queremos su cabeza. Claro, el tema de las Fuerzas Armadas, yo creo, y tantos analistas así lo ven, como la clave, ¿no? Es más, el propio Edmundo González, en su comunicado a la ciudadanía, a los venezolanos y también al mundo entero, pues hizo referencia a las Fuerzas Armadas y a que preparan las condiciones de seguridad para la investidura del presidente legítimo, como así lo consideran tantos países, tantas democracias a nivel mundial, entre ellas, ni más ni menos que Estados Unidos, también múltiples países a lo largo y ancho de todo el mundo consideran ya presidente legítimo a Edmundo González y, bueno, pues tantos otros, la propia Unión Europea sencillamente no reconoce tampoco a Nicolás Maduro y le exige esa presentación de las actas. En todo caso, Fuerzas Armadas. Vamos a ver lo que decía Edmundo González y lo comentamos. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que le sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través. Bueno, lo acabamos de escuchar, Oiceder, la pregunta, ¿qué posibilidades hay de que los militares, de que las Fuerzas Armadas en Venezuela pues pongan, como pide Edmundo González, esas condiciones de seguridad para la investidura del presidente elegido, Edmundo González? ¿Qué posibilidades hay? Pues claro, porque los altos mandos parece que están con Maduro, pero ¿hay posibilidades reales de que se forje estas condiciones, como pide Edmundo, por parte de los militares? Bueno, es que si no hubiesen posibilidades reales, esto no tendría sentido. Hay grandes conversaciones, hay movimientos internos que no tenemos acceso, evidentemente, y no tienen por qué saberse porque estamos, como digo, estamos en una lucha interna, externa, internacional. Venezuela es una causa global, se está jugando la democracia y se está jugando ya en estos momentos. Es muy diferente el escenario del 9 de enero, porque una cosa es intentar hacer todo lo posible para que el presidente que haya tomado posesión, pues haya sido el ganador de las elecciones. En esta ocasión, quien ha tomado posesión es un hombre vinculado al narcotráfico, el usurpador, quien no ganó las elecciones no es que presentar actas, las actas están.
O sea, ese concepto que se está manejando también aquí en España o que lo han pedido en este caso Mm. Francia, Brasil, Colombia o Japón, no, no, no. Las actas están, de hecho, están en resguardo del gobierno de Panamá. Maduro no tiene actas, Maduro no tiene los votos. Y vamos a estar claros, lo que sucedió aquí es que una cúpula dijo, pues me paso por encima todos los poderes, me paso por encima la Constitución, me encierro en un hemiciclo, tengo el país militarizado, tengo más de 1.800 presos políticos. En las últimas 24 horas han apresado, han secuestrado a más de 20 personas, en su mayoría activistas, periodistas y políticos. El cinturón más estrecho de María Corina Machado está o en resguardo o está tras las rejas. Hay 5 miembros del equipo del comando de campaña de María Corina Machado en la embajada de Argentina, custodiada por Brasil, y están prácticamente en una cárcel, sin servicios básicos, sin electricidad, asediados por el SEBIN. Para que tengas una idea, un preso político que tiene 75 años, que por problemas de enfermedad está en un hospital, tiene a 6 efectivos del SEBIN resguardándolo. Una persona de 75 años, un exgobernador. O sea, ¿en qué cabeza cae? Estamos viendo el nivel de maldad. O sea, están secuestrando a tíos y primos de activistas. O sea, el nivel de miedo que tiene el nivel da para pensar que evidentemente hay miedo de parte de ellos. Hay un quiebre, hay una posibilidad en que gran parte, no solo parte de la cúpula, sino también las bases más potentes, las que más sufren los problemas diarios, porque los que están arriba se han enriquecido enormemente por el narcotráfico, por el oro, porque se han hecho dueños de sectores de producción que lo poco que se produce, más bien realmente ha caído en sus manos y se ha desvanecido el aparato productivo, y lo que tienen ellos es acceso a esos dólares que vienen del narcotráfico y pueden seguir haciendo transacciones. O sea, aquí los militares son gobernadores, son dueños de centrales azucareros, son las cabezas que tienen los negocios en los puertos para importar carne, para importar azúcar, para importar bienes y servicios. O sea, aquí los militares han estado tomando mucho poder, y es evidentemente que en estos 25 años sea más difícil sacar a esa gente, pero más difícil entre comillas porque ya ellos el 10 de enero se jugaron ya el puesto quizás más difícil que tienen ahora. Ellos están en la posición de desventaja porque han consumado un golpe de Estado. Claro, y la clave parece entonces que está en esos mandos más intermedios del ejército, ¿no? En todo caso, parece que el plan pasa por que haya una quiebra, como dices, ¿no? En el ejército, en los mandos, sobre todo, fundamentalmente se espera intermedios, ¿no? Los altos mandos efectivamente se han enriquecido y por tanto es mucho más difícil que, habiéndose enriquecido con el régimen chavista, pues evidentemente, claro, pues ahora intenten acabar con ese régimen. Pero sin embargo, la clave parece entonces que está sobre todo en esos mandos intermedios y evidentemente los militares de base, ¿no? Esa parece que es la clave en estos momentos y es lo que podría hacer caer a Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, y además que en uno o dos aviones no caben todos, vamos a decir, o caben muy pocos, o no se sabe quién pudiese dar el paso, porque imagínense, con esta nueva suma de recompensa, 25 millones de dólares para Nicolás Maduro, 25 millones para Diosdado Cabello, 15 millones para Vladimir Padrino López, ya son sumas que se comparan a las de Bin Laden. O sea, estamos hablando también que esto puede ser muy atractivo a esas bases militares que Claro. tienen acceso al régimen y que además están muy descontentas, como la mayoría de la población. Y hay otro punto clave, que esto es interesantísimo, es que con un Nicolás en el poder, con un Maduro ya ilegítimo, con un dictador, que así hay que llamarlo, no hay que de verdad ir con medias tintas, y esto es muy importante para nuestros amigos españoles, para periodistas, porque se intenta manipular la información. Ya a Maduro se le acabó su periodo, ya ahora él empieza ya como dictador a rajatablas. Aquí ya no se puede decir que ha sido el presidente electo sin actas. No, ese título no existe. Entonces, ¿qué puede suceder? Evidentemente, esos rangos medios pueden tomar la decisión de decir, bueno, ¿por qué no jugarnos esta nueva carta
y buscar esa posibilidad de o cobrar esa recompensa, entregar a Maduro, o también por ayuda de organismos internacionales, por gobiernos democráticos, pues llevar a Edmundo González a Venezuela y Ujú. promover esa posesión legítima, esa investidura legítima que le corresponde por el artículo 231 de la Constitución de Venezuela. Y en cuanto al ámbito internacional, estamos viendo el aumento de la presión sobre Nicolás Maduro. Por una parte están los que ya directamente, democracias que directamente reconocen a Edmundo González como presidente legítimo, y están están otros países que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Con lo cual, en todo caso, la presión internacional está en aumento sobre Sí. Nicolás Maduro. Y por tanto eso también tiene que ser un condicionante, ¿no? Para que yo creo que tanto las Fuerzas Armadas como el propio régimen pues esté preocupado, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que te quería contar es que esa gran presión no solo es por ver a un dictador intentando bañarse de legitimidad, no. Estamos hablando de un gran problema también, que es el tema migratorio. Claro. Venezuela, la migración venezolana en términos porcentuales, ha golpeado también a las naciones vecinas. Pero no hablemos de la migración como un ámbito negativo, digo, por el talento y todo lo que pueden aportar los migrantes, porque han sido millones los que se han ido, sino también porque realmente rompen con las estructuras por ejemplo, en este caso Colombia, donde hay casi 3 millones de venezolanos, en Perú, en Chile, venezolanos que siguen saliendo. Brasil se está convirtiendo en un receptor increíble de migrantes. Se están cruzando la frontera día a día porque ya sabemos todas las desgracias que han ocurrido en el Darién, cuántas personas han muerto, cómo esas olas masivas migratorias han tenido que cruzar ríos y desgracias para intentar llegar desde México a Estados Unidos. Todo esto realmente a la región la descoloca, y lo que quieren los países internos es dedicarse a hacer lo mejor posible, pero con este problema que significa también la migración, evidentemente todos pierden. Con un Maduro ilegítimo, con la dictadura en Venezuela, todos los países pierden. Y para los venezolanos va a ser aún peor, porque se van a acorralar a esos verdugos, a esos criminales, porque ya tienen causas en la Corte Penal Internacional. Se les va a sancionar muchísimo más, y el poco dinero, el dinero que entre a Venezuela, no va a ser dedicado para ayudar a la población, para construir carreteras, hospitales, para los sueldos dignos. No, ese dinero va a ser para enriquecerse, para ellos mismos intentar importar bienes de lujo, para seguir abasteciéndose del oro, para hacer negocios con Turquía, para el narcotráfico. Es una cleptocracia. Estamos hablando de regímenes que ya, para sostenerse, necesitan a la población dejarla lo peor posible. Entonces, realmente yo creo que empieza ahora una nueva fase, un escenario muy oscuro para el régimen de Nicolás Maduro y para todo aquel que lo soporte, porque quien se pone la camiseta de dictador, quien se pone la camiseta de decir necesitamos negociar, necesitamos actas, es ser parte de esta jugada maquiavélica del régimen, y eso no tiene soporte, eso no se puede soportar a largo plazo, y es por esto que Estados Unidos, ahora con una nueva administración de Trump, a partir del 20 de enero, pues con grandes actores también dentro de la administración de Donald Trump, que tienes a Mm. Marco Rubio, que es cubano-americano, tienes a Mauricio Claver Carone, tienes Christopher Landau, que saben muy bien de los regímenes autoritarios y tienen una profunda decepción con Cuba, Nicaragua y con Venezuela. Y para ir concluyendo, cabe destacar, claro, Maduro repitió ayer, este viernes 10 de enero, ¿no? Repitió el tema de la paz, que estamos comprometidos con la paz y con la no violencia. Claro, hay que recordar que que el propio Edmundo González, María Corina Machado, ofrecieron una negociación también con Maduro para que se fuera de las buenas, ¿no? Es decir, ahora estamos en la fase de que no se quiso ir, pero realmente para poder garantizar esa seguridad y esa paz en Venezuela, también se le ofreció una negociación que desde luego desecharon absolutamente desde el régimen chavista, y no se quisieron ir desde luego por las buenas, con una negociación, manteniendo por tanto la paz en Venezuela, y ahora está en esta segunda fase de que ya se ha impuesto en el poder Nicolás Maduro. Pero insisto, hubo esa negociación, hubo ese intento de negociación por parte de
Edmundo González y María Corina Machado, ¿no? Bueno, es que hay cosas que han venido sucediendo, Hugo, que al final no sé si hasta es prudente ni siquiera intentar conocerlas, porque más bien nosotros los periodistas, en este caso los venezolanos que estamos muy comprometidos y muy metidos Mm, en esto, estamos hasta viviendo una nueva forma de periodismo. Aquí no es dar el tubazo, o sea, quién llegó primero a dar la noticia o cómo se gestaron las cosas, sino es replicar lo que está sucediendo desde lo más arriba de las fuerzas democráticas. Es más bien ayudar a que el mensaje se comunique. Aquí nosotros, los periodistas, nos llegan toda la línea de actuación de los presidentes de las comunidades. Por ejemplo, a mí de la presidenta Ayuso me llega su agenda día a día, dónde va a estar. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos capacidad para entender cuáles son los próximos pasos, porque claro, estamos frente a una dictadura, frente a un régimen criminal, en donde todo, o sea, imagínate, ayer para que María Corina Machado pueda hubiese podido dar ese mensaje a la hora que ella dijo, pues no lo pudo dar. El mensaje se dio un poco más tarde porque bloquearon internet, tumbaron toda la señal eléctrica en Venezuela, se fue la luz, o sea, para que todo eso se desmontara. O sea, aquí no estamos hablando de un país normal, estamos claro. hablando con unas condiciones extremas, que gente que tiene que buscar puntos de acceso o periodistas que tienen que buscar una VPN para poderse conectar porque hay bloqueo de TikTok, hay bloqueo de Instagram, tumban X. O sea, aquí estamos hablando de unas condiciones que quizás para nosotros aquí en España, que nos despertamos, encendemos la luz y tenemos Son, internet, es son algo impensables. completamente normal. Pero allí Claro, no, allí hay persecución, la gente claro, que es habla impensable. tiene muchísimo miedo. Entonces, como te digo, estamos en un escenario de a veces prestar mucha atención a las señales, a lo que va a suceder, a mira si el mundo está en República Dominicana o quizás no, qué país pueden estar ayudándolos, cuáles son los próximos pasos, o sea, pero intentar quitarle las capas de la cebolla y decir somos expertos y analistas y entendemos todo. De verdad, primero sería caer en la especulación. Segundo, no nos interesa en este caso desnudar lo que está sucediendo y lo que está haciendo María Corina Machado, porque primero ella está poniendo su pellejo, su vida a la disposición de los venezolanos. Y yo creo que es importante destacar eso. María Corina tiene más de 10 años sin poder salir de Venezuela, goza de una inhabilitación rotunda, o sea, está amenazada. Dime tú le explicas a alguien que no pueda salir del país en 10 años. Nosotros los venezolanos tenemos el pasaporte más caro del mundo. Tenemos que pagar más de 300 euros para tenerlos. Y no solo eso, sino que te llega en 7 meses, 8 meses. Hay compañeros en los que se les ha anulado el pasaporte, les han anulado los registros, la identidad. O sea, esto es grave, no, lo siguiente. Para concluir y para dar un poco de esperanza, claro, hay muchos que se lee por redes sociales y demás que dicen, bueno, esto esperemos que no sea un Juan Guaidó, ¿no? Es decir, que esto vaya al final en serio, ¿no? Es un poco el mensaje que se está leyendo. Entonces, parece que la conclusión final que podemos extraer de todo lo que ha venido pasando en estas últimas horas es que siga habiendo un plan, que siguen tejiendo un plan y de que la posibilidad de hacer caer más pronto que tarde, podemos decir, a Nicolás Maduro sigue encima de la mesa, ¿no? Sí, totalmente. Es que primero, perdona que yo creo que me estoy resfriando porque estoy así, ya, ya ha sido también días súper, súper fuertes, intensos, pero claro que lo hay, Hugo, son momentos diferentes, o sea, hasta nosotros mismos en estos años, desde el año 2019, hemos cambiado. En lo personal, la gente ha migrado, hay gente bueno, que lleva años sin ver a sus familiares, además que se han producido una cantidad de hechos interesantísimos desde las primarias en el 2023, las elecciones de 2024. Se pudieron gestar estas épicas de entender que se pudieron sacar las actas y comprobar. Eso es algo ya que no solo a nivel tecnológico, sino a nivel social, de valentía del país. Para ese número, 7.4 millones de votos, tuvieron que votar militares. Y para que tengas una idea, en los centros de votación con nombres
Nicolás Maduro, el presidente electo, este centro, colegio Hugo Chávez, hasta la victoria venceremos o por siempre hasta el fin. Allí ganó Edmundo. O sea, todos esos centros, esos sitios, en lugares recónditos del país, en donde se pensaba que estaba dominado por el chavismo, allí ganó Edmundo González. Y no solo que ganó, sino el haber podido demostrar eso, que la gente sacó, imprimió, que en custodia de los militares en motos transfirieron las actas, las pudieron digitalizar, las pudieron montar en una nube. O sea, eso es increíble. Y además el acta física se pudo sacar de Venezuela. Hay mucha gente involucrada, mucha gente que quiere cambio y es la mayoría del país. Y no solo eso, gobernar ahora con un país en contra es lo más difícil que va a tener Nicolás Maduro, porque tiene los ojos a todos lados. O sea, esos nervios que tienen ellos de fidelidad, de lealtad, de reafirmar, como lo dice una gran pancarta de ellos en la investidura, pues es lo que ya denota una gran grieta, como digo. Y los planes, por supuesto, están. ¿Tú crees que María Corina Machado, con todo el talante político que tiene, con todas las posibilidades económicas que tiene de estar en otro país trabajando en una gran multinacional, está dándolo todo por Venezuela? O sea, esos temas de liderazgo a nosotros, los venezolanos, nos dan un gran empuje, porque ya nosotros estamos rotos internamente. Lo que provocó la migración, nadie se lo plantea. Imagina tú, Hugo, que en unos años tú te tengas que ir de España porque te tengas que ir y no por querer irte. Mis abuelos vascos que emigraron en los años 50 están hoy enterrados solos en Venezuela. Toda su descendencia se fue. Entonces, hay que sincerarse, como te digo, ya las cosas hay que llamarlas como son. Goizer Azúa, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí en Es Diario con nosotros y seguiremos estos próximos días muy pendientes de lo que ocurra en Venezuela. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Feliz día. Igualmente, feliz día.